la iglesia. Y los cantantes a veces se creen mucho, ¿no? Son egoístas. Por eso dice que cuando David formó el coro, era de 4,000 levitas. Dice también Evangelismo 369, dice, la voz humana que canta la música de Dios, con un corazón lleno de gratitud y agradecimiento, es para Él, para Dios, mucho más agradable que la melodía de todos los instrumentos musicales que han sido inventados por manos humanas. Así que cuando alguien canta a Dios con un corazón lleno de gratitud hacia Dios, de agradecimiento hacia Dios, a Dios le gusta eso. Pero en los coros, dice esta cita, Evangelismo, la música que ofende a Dios. Dice, la ostentación no es religión ni santificación. O sea, no hay que gastar mucho dinero para agradarle a Dios. Al contrario, dice que eso no agrada a Dios. No hay nada más ofensivo a la vista de Dios que un despliegue de música instrumental cuando aquellos que toman parte no son consagrados, no tienen melodías en sus corazones para el Señor. La ofrenda más dulce y aceptable a la vista de Dios es un corazón que ha alcanzado la humildad. Y nota que muchos cantantes solistas no son humildes. Al practicar la abnegación, o sea, personas abnegadas, al elevar la cruz y seguir a Jesús. Así que no puedo yo estar toda la semana cantando música secular y llegar el sábado a querer alabar a Dios. Eso no le agrada a Dios y a Dios no lo podemos engañar. Por eso dice que aquellos que toman parte y no son consagrados, no tienen melodía en su corazón para el Señor, sino hasta el sábado cuando llegan a la iglesia, no pueden agradar a Dios. Así como los levitas se dedicaban 100% a la música y eran personas consagradas al Señor y eso a Dios le encantaba, pues hoy día tiene que ser igual. Quien forme parte del coro, quien sea músico en la iglesia, tiene que ser personas consagradas, personas humildes, personas que practiquen la negación, que eleven la cruz, que hayan entregado sus vidas a Cristo y sigan a Cristo. Porque la música puede ser de mucha influencia para las personas cuando quien la canta, quien la toca, pues son esta clase de personas consagradas. Ustedes recuerdan cuando Aarón fabricó el becerro de oro y comenzaron a adorar el becerro como si fuera un dios. Pero hubo gente que no quiso adorarlo y esos fueron los levitas. Por eso se les dio el ministerio del santuario, porque no participaron en la adoración del becerro de oro. De las 12 tribus, los levitas fueron los únicos que no participaron. Y cuando Moisés junto con Josué venían bajando, ¿verdad? Porque Dios llamó a Moisés y él subió a la montaña y allá le dio la ley y venían bajando. Dice Éxodo 32:17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Pero dice el espíritu de profecía, Patriarcas y Profetas 2:92, dice, al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. Era una escena de libertinaje pagano, una imitación de las fiestas idólatras de Egipto, pero cuán distinta era del solemne y reverente culto de Dios. Moisés quedó anonadado. Noten que la música que estaban tocando para adorar el becerro era música secular, música pagana, música idolátrica, muy diferente, dice, al culto, a lo reverente que era la adoración a Dios.
Dice la página 293, si Aarón hubiera tenido valor para sostenerlo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios. Y sigue diciendo la cita que hoy día hay muchos Aarones dentro de la iglesia que permiten esta clase de adoración. ¿Cómo es posible que líderes permitan que se adore a Dios con una música que parece secular, que parece pagana? Hay muchos Aarones hoy día. Y Aarón tenía que haber sido manteniéndose firme en los principios de Dios, haber tenido el valor para no haber permitido esta música, pero no lo hizo. Y los tambores entonces siguen hasta el día de hoy utilizándose para como música secular. Pero tristemente ya se ve dentro de las iglesias que los tambores, lo que llamamos la batería, pues se está introduciendo cada vez más y más cuando Dios no lo permitió en la Biblia. Y aunque no haya un santuario ya, así como dijo, como hemos leído, así como me adoran en el cielo, se me tiene que adorar aquí en la tierra, y Dios nunca permitió los tambores. Ahora, este tema lleva la música en el tiempo del fin. Y esta historia de los 3 hebreos y la estatua de oro nos ayuda a entender, porque lo que pasó en Babilonia se va a repetir. Notemos las cosas que pasaron y cómo se van a repetir hoy día. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Notemos algo. Se hace una imagen y se pide que se adore. Se hace un decreto. Se tiene que adorar la imagen. Notemos esas cosas porque al final de la historia o en nuestros días se volverá a repetir. Entonces, dice Daniel 3:4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Así que notemos, se levanta una imagen, una estatua. Hay un decreto para el que no la adore, va a ser muerto. ¿Ok? Y la música juega un papel muy importante en la adoración de esa imagen. Así que el rey levantó esta imagen y mandó que todos la adoraran. Y ahí estaba el pueblo adorando la imagen. Pero había 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se postraron ante la imagen. Y rápidamente llegó ¿cómo se llamaban? Los chismosos a decirle al rey, ¿verdad? Los caldeos llegaron y le dijeron: hay 3 que no te están obedeciendo. Entonces Daniel 3:8 dice: por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Los caldeos eran, por decir así, los sacerdotes que tenían puestos muy importantes y se vestían de rojo, ¿verdad? Se vestían de rojo y llegaron a chismearle al rey. Dice: tú, oh rey, Daniel 3:10, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la imagen de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey,
no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Dice Daniel 3:14, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que ha levantado? Ahora noten, se levanta una imagen. Hay un decreto de muerte para el que no la adore. La música juega un papel muy importante en la adoración. Y hay 3 hombres que representan a un pueblo, porque los judíos adoraban el sábado. No eran los únicos judíos que había allí. Había muchísimos, miles de judíos que sí adoraron la imagen. Pero estos 3 representan a ese pequeño remanente que no va a ser engañado, que no va a adorar a la imagen, sino que se va a mantener firme a los principios de Dios. Dice el versículo 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Notan que la música se menciona dentro de la adoración. Por eso, en el tiempo del fin, también la música va a marcar a quién estamos adorando. Si estamos adorando a Dios realmente o no lo estamos adorando. Entonces el rey le dijo, póstrense, porque si no van a ser muertos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de estos 3 muchachos? Dice la Biblia, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y dice el 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y eso es lo que se necesita hoy día, de decir, esa música no adora a Dios, esa música no es sacra, debería estar fuera de la iglesia, pero nadie se atreve a decir eso. Nadie se levanta y se cree que se está adorando a Dios cuando en realidad no lo están adorando. Los que cantan no son gente consagrada, no son gente humilde, no son gente que levanta la cruz y ha seguido a Cristo. No lo son. Pero esa es la música que se está escuchando y ha penetrado ya la iglesia hoy día. Música secular, música que adora al diablo. Mucha música viene de las iglesias pentecostales, viene de iglesias evangélicas que tienen mensajes que se les puede cantar a una mujer o a un hombre. Y los cantantes son cantantes que usan la voz así, como si le estuvieran hablando al oído a la pareja. Mucha música de esa ni siquiera menciona el nombre de Jesús. Simplemente dice, te amo, oh, tu amor me sigue, oh. O sea, por eso es que en el tiempo del fin se define ya a quién se está adorando. Me ha tocado conocer personas que estuvieron dentro del espiritismo, que ellos dicen que su trabajo era hacer música y introducirla dentro de las iglesias. Sí, música que se cree que se está alabando a Dios, que se le está cantando a Dios, pero en realidad se le está cantando al diablo, porque ese es su trabajo, introducir música dentro de las iglesias. Y si se introduce esa clase de música no es para adorar a Dios, es para adorar a Satanás. No se adora a Dios, se adora a Satanás. Estos jóvenes dijeron, no nos vamos a postrar ante la imagen porque Dios nos va a librar. Y si no nos libra, de todos modos no la adoramos.
¿Cuántos deberíamos de ser así? ¿Cuántos deberíamos decir, yo no participo de ese culto? No participo. Sigue diciendo Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces van notando las características. Se levanta una imagen. Hay un pueblo que guarda el sábado, que no se postra ante esa imagen. Hay un decreto de muerte. Y ese decreto de muerte dice que es el horno que se va a calentar 7 veces más. Esas 7 veces más son las 7 plagas que van a caer sobre aquellos que no se mantengan firmes. Si tú te mantienes firme en el tiempo del fin, no pasarán las 7 plagas. Caerán las plagas, pero tu casa, dice el Salmo, no llegará. Daniel 3:22 dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho,